y Hábitat, Argentina Presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV, cerrando ya la tercera semana de sesiones extraordinarias y también con la expectativa de, bueno, qué pasará en los últimos días, si finalmente habrá algún encuentro o si todo quedará para el mes de marzo cuando venga el presidente de la Nación. Pero también con la información respecto a lo que pasa dentro de los bloques, que se reúnen, que mantienen encuentros, que tratan de saldar sus diferencias. De eso vamos a estar hablando hoy. Está conmigo Débora de Urieta. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Todo bien? Bien, acá cerrando la semana ahí como con la misma sensación del lunes, ¿no? Exactamente, pocas novedades, poca actividad y me parece que vamos a tener que esperar hasta el 1 de marzo para que se reactive la actividad aquí en Diputados, por lo menos hasta ahora. Sí, parece que lo formal de eso de decidir cómo se resuelve la organización de la Cámara está un poco trabada. Sí. Pero los que están con mucha actividad son los bloques, ¿no? Eso sí, hay actividades puertas adentro, los bloques, actividades políticas y demás, pero lo que me decían es que hay diferencias en las negociaciones por las presidencias de algunas de las comisiones de Agricultura, Educación, Medio Ambiente, que el oficialismo las estaría pidiendo y para Juntos por el Cambio les corresponde a ellos después de los resultados de las elecciones del año pasado. Sí, que si bien no cambió mucho el panorama entre antes y después de las elecciones, porque quedaron 2, 3 diferencias, pero nada más, la realidad es que eso termina generando una tensión como repartir. Totalmente. Que sea equitativo además. Totalmente, así que está, por ese lado vienen las discusiones, pero todo de manera informal todavía. También está José Di Mauro con nosotros aquí para esta tercera edición de fin ya de semana. ¿Vos cómo lo venís analizando, José? Hola Amanda, hola Débora. Y bueno, decimos lo mismo que dijimos al principio de la semana, estamos con la misma sensación y todos los viernes decimos la expectativa. Bueno, ya en realidad creo que claramente las expectativas respecto de las extraordinarias han menguado totalmente. Queda una semana, gracias si alcanza a activarse el tema de las comisiones. Aunque de todas maneras uno sabe que tranquilamente si hay decisión política de un día para otro se puede sesionar para tratar alguno de los temas. No es lo que se espera, creo que como hablábamos el otro día, nuevamente el tema omnipresente pasa a ser la cuestión del acuerdo con el fondo y bueno, toda la expectativa está puesta en esa cuestión y que es ahora las dudas están puestas a cuándo va a llegar el entendimiento, la carta de intención al Congreso, por qué Cámara va a entrar, todo indicaría que va a ser la Cámara de Diputados. Y si entra antes o después de la Asamblea Legislativa. Todo eso también se está barajando por estas horas, pero la expectativa hoy está puesta y ahora también en un encuentro que tiene el radicalismo en la provincia de Santa Fe, porque están buscando limar algunas asperezas respecto a lo que, bueno, se dio consecuencia del resultado electoral, la división del bloque, ¿no? Hay un bloque de 33 que responden justamente a Mario Negri y otro bloque de 12 que está conducido por Rodrigo de Loredo, 2 oriundos de Córdoba, como una gran interna radical cordobesa que también se pone Débora un poco en juego, ¿no? Tal cual, sí, así es. Recién hablaba con gente del radicalismo y lo que me dicen es que más allá de que hubo buen trato y demás entre las dos facciones, digamos, dentro del radicalismo, lo cierto es que no hubo avances en ese sentido, no era momento ni lugar para hablar de las internas, básicamente hubo exposiciones de los diferentes referentes de ambas partes del radicalismo, fueron invitados a último momento los diputados y que responden de alguna manera a Martín Lustó. Sí, que son de Evolución, ¿no? Que son Evolución Radical, exactamente. Es una situación muy extraña, porque en el Senado Martín Lustó forma parte del bloque radical, y en diputados, sus diputados que responden, digamos, a Lustón, no forman parte del bloque, pero aún así fueron invitados, tuvieron representantes en los diferentes escenarios que hubo y demás, pero no hubo novedades en cuanto a una ¿Todavía la unificación no se firmó? No se firmó y la ven muy difícil, incluso de los radicales más tradicionales, digamos, la ven difícil, pero desde el otro lado no te lo descartan. Vamos a tratar de zambullirnos en esa discusión en el día de hoy, porque vamos a recorrer también los distintos puntos de la Argentina con nuestras entrevistas para ver si logramos finalmente conocer un poco qué es lo que se estuvo discutiendo puertas adentro del radicalismo, porque va a repercutir en cierto sentido también en las relaciones de poder que
hay dentro de Juntos por el Cambio con la conducción, por ejemplo, del interbloque. Ahí tenés otro tema, que se iba a definir, porque en verdad el encuentro que hay hoy entre los radicales, en principio iba a ser entre los 3 bloques, Ajá. después terminó dividiéndose en 3 eventos diferentes, y el objetivo era que hoy se defina a Cristian, se nominara a Cristian Ritondo como presidente del interbloque, porque ¿qué pasa? El bloque del PRO terminó siendo el más numeroso dentro de la coalición, pero la coalición cívica puntualmente lo veta a Cristian Ritondo, entonces se habla de un posible triunvirato que sea el que termine presidiendo de alguna manera el interbloque de 116 diputados. Así Después que vamos a meter con eso más en detalle, si te parece, porque también vamos a poder meter la cuchara respecto a cuál es el organigrama y cómo funciona el ordenamiento y qué sentido tiene y qué está diciendo también el oficialismo respecto a los problemas que argumenta que tiene de interlocución justamente con la oposición. Pero también estos días hubo una reunión muy importante que no sucedió dentro del Congreso, pero que tiene repercusiones, porque el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que fue diputado nacional muchos años y que también fue presidente de la Comisión de Presupuestos, pero que no debatió el proyecto de ley de alquileres, reunió a los distintos actores que están demandando una acción política clara para poder garantizar la capacidad justamente de poder alquilar y la regulación un poco de las condiciones que se dan con respecto a los alquileres. ¿Por qué? Porque la ley que se aprobó en el Congreso en el 2020, bueno, no ha tenido los resultados que se esperaban o los sentidos por los cuales se había dado ese debate aquí en el Congreso. José, vos recuperaste esa discusión porque también a partir de eso hubo muchas repercusiones antes y después de esta reunión, ya que el Congreso viene con la intención de discutir algo relacionado a la ley de alquileres y hasta incluso lo dijo Sergio Massa en algún momento. Claro, justamente, bueno, se había hablado de la posibilidad inclusive de que se tratara en extraordinarias el tema, después no se incluyó, bueno, se habló, se analizaron diversas alternativas para ver qué decisión se tomaba, porque es un tema que la oposición por lo menos, siendo que cuando era oficialismo la había impulsado, fue una de las de quienes, los que impulsaron fuertemente esta iniciativa, bueno, están de acuerdo en que habría que cambiarla, derogarla, bueno, hay muchas, fue una cuestión que se mantuvo en campaña, el oficialismo también está de acuerdo, pero no se toman decisiones. Vamos a hacer un poco de historia, primero a ver cómo llegamos a donde estamos. El 20 de noviembre de 2019, la Cámara de Diputados dio el primer paso para sancionar una nueva ley de alquileres al aprobar con 191 votos, pongamos el detalle, no es un dato menor, 191 votos afirmativos, ninguno negativo, 24 abstenciones, el proyecto consensuado entre los distintos bloques que además fue acordado por los representantes de los actores involucrados. Las 24 abstenciones, ese es un detalle, eran, no voy a nombrar a todos los que se abstuvieron, pero hacía falta fijarse, en todo caso eran 18 del PRO, 2 radicales, también 2 de la coalición cívica, la coalición cívica Campagnoli y Lehmann, entre los del PRO era Eduardo Amadeo, Luciano Laspina, Cornelia Schmidt-Lieberman. Sí, decían en ese momento que no creían que la ley pudiera garantizar un mercado eficaz, digamos, ¿no? De los alquileres, una regulación que permitiera justamente que haya mucha oferta y una buena demanda. Claro. Y también Alejandro Snopek, de los que no eran de Cambiemos, la mayoría fue de Cambiemos los que se objetaron. El objetivo era brindarle mayor estabilidad a los inquilinos, que son alrededor de unos 9 millones, y equilibrar la relación con los propietarios. Y durante el debate hubo coincidencia entre los diputados de todas las bancadas en cuanto a ese objetivo de equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos, pero hubo objeciones que se advirtieron, hubo anticipo de alguna preocupación que se verificaron después con las abstenciones que hubo. Vamos a ver los puntos principales. Actualización anual. Estos son no vamos a detallar todo exactamente qué es, pero los ajustes, cómo se efectúan los ajustes, y son a través de un índice conformado entre partes iguales por las variaciones mensuales del IPC y el RIPTE. Son las dos cosas como la jubilación, digamos. Claro, así tal cual. Fórmula. Y eso es el eje que era uno de los reclamos, que hubiera un punto de
determinado para ver en qué basarse. La extensión de los contratos de 2 a 3 años, ese es un detalle no menor, que fue también otra piedra de la discordia. Ampliación de las garantías, por ejemplo, el locatario puede elegir entre 2 opciones, entre garantía inmobiliaria, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o certificación de ingresos, recibo de sueldo. Y el propietario debe aceptar una de las propuestas. Claro. Después no las te pueden pedir expensas. las 2 o 3 cosas a la vez. Claro. Te pueden pedir recibo de sueldo y garantía de un inmueble. Así es. Las expensas ordinarias deben ser afrontadas. Todo esto le estamos dando detallando a los inquilinos, a ver, el que no sabe. Lo puede saber. Ahora, las expensas ordinarias deben ser afrontadas por el locatario y las extraordinarias quedan a cargo del dueño del inmueble. No siempre se cumple, pero... No, es uno de los grandes conflictos. Si se hace la ley. Después también la devolución de depósitos va a ser, el depósito de garantía debe ser devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la locación o la parte proporcional en caso de haberse acordado un depósito inferior al mes de alquiler. También la renovación del contrato, que debe ser en los contratos de inmuebles destinados a vivienda dentro de los 3 últimos meses de la relación locativa. Cualquiera de las partes podrá convocar a la otra para acordar la renovación del contrato. Ahora, en caso de silencio del locador o frente a su negativa de llegar a un acuerdo, estando debidamente notificado, el locatario puede resolver el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización. Y después los contratos ante la AFIP, que eso es obvio, que tienen que estar obvio, es obvio, pero hasta que no estuvo la ley no pasaba. Y es lo que menos se cumple. Sí, es lo que menos se cumple, que es la registración de la operación, digamos. Así es. ¿Qué dijo Daniel Lipovetsky? ¿Qué es la ley? Todos pobres Lipovetsky le dicen la ley Lipovetsky a este tema. Bueno, ¿qué dijo en ese debate? Hablé con Lipovetsky justamente para ver, y vamos a poner la voz de él, pero vamos a decir qué decía en su momento. Esta ley viene a equilibrar las relaciones entre ambas partes y corregir abusos que se producen. Él fue el miembro informante del oficialismo, en ese momento Cambiemos, y destacó la importancia de tener una nueva norma que venga a atender un tema que no está regulado. Dijo también que es una ley que genera posiciones muy contrapuestas entre los sectores involucrados y recordó la presencia de en las comisiones los representantes de todos los sectores, que hay que destacarlo. Durante el debate estuvieron todos los sectores representados, hablaron todos, ahora hablan de nuevo, pero en ese momento hablaron y no todos decían lo mismo en ese momento que lo que dicen ahora. Para citar un caso, por ejemplo, martilleros a favor pero con dudas. En ese momento ellos dijeron, el Colegio de Martilleros, de la provincia de Buenos Aires, consideró importante que el Congreso hubiera sancionado una nueva ley de alquileres, pero cuestionó en ese momento, yo te avisé, la extensión de los contratos de 2 a 3 años debido a la inestabilidad de la economía, y ese es el detalle. Es lo que dice Lipovetsky, con el que hablamos, y dice justamente, el problema es cuando la economía es inflacionaria y no te funciona nada. Vamos a la otra placa, a ver. Hay un proyecto similar, había sido aprobado en el Senado, seguimos ahora porque nos quedamos con la media sanción. Había sido aprobado en su momento en el Senado por unanimidad en 2016, pero perdió estado parlamentario en diputados debido a que no se trató en el recinto. En 2019 volvió a iniciarse la discusión, esta vez en la Cámara Baja, llegando a esa aprobación que mencionábamos. Finalmente, el 11 de junio de 2020, ya con otro gobierno, el Senado sancionó por unanimidad 41 votos a favor la ley sin presencia de la oposición. ¿Por qué? Ahí vemos 41 votos a favor, pero ¿por qué tan pocos en ese caso? No hubo ninguno en contra, fue todos a favor porque la oposición en ese momento se retiró. Juntos por el Cambio se retiró, pero no por discrepancias con la ley, sino porque objetaba el tratamiento de temas no vinculados a la pandemia. Veamos la fecha, era plena pandemia, entonces estaba la cuestión de que solo Juntos por el Cambio reclamaba en ambas cámaras que solamente se trataran temas que tuvieran que ver con la pandemia. El problema no era esta sanción, sino otras cuestiones, por ejemplo, las SAS, el tema de las sociedades anónimas simplificadas, ¿no? Claro, que estaban y también la reforma del sistema judicial, que estaba también en ese momento, que ya había presentado, me parece, el presidente del proyecto de Comodoro Pi, ¿no? De la Justicia Federal. Claro,
Claro, en ese momento eran las sesiones mixtas virtuales y lo que plantea Juntos por el Cambio es limitémonos a tratar temas vinculados a la pandemia. Después eso fue imposible porque se extendió todo muchísimo más de lo previsto. Claro, y ahí había pasado poco tiempo, ¿no? Claro, en junio del 2020 han pasado 3 meses nada más de aislamiento y en los momentos de mayor incertidumbre que se daba. Pero bueno, ahí se aprobó la ley. Y ese día se aprobó la ley con los votos del Frente de Todos y Alberto Bretilnec y Magdalena Solari Quintana, que son los aliados que ya por entonces eran aliados. Cuando se aprobó en diputados también Lipovetsky dijo la tercera es la vencida, dijo porque era el tercer intento para tratar la cuestión. Bueno, finalmente después sí, lo que también dice esto es que durante muchos años no se regularon los alquileres en la Argentina y hubo una situación también de mucha incertidumbre entre quienes alquilan, sobre todo, ¿no? Que se les vencen los contratos, que no había mercado, que era contratos a veces abusivos y nunca el Congreso había podido regular algo en ese sentido, ¿no? Recién en el 2019, para tomar conciencia de los procesos complejos que a veces son. Esa sesión fue muy caliente, obviamente, imagínense, para que se retire Juntos por el Cambio, y bueno, le recriminó Frente de Todos la actitud irresponsable, le dijeron, e insensible de Juntos por el Cambio por no tratar un tema como ese, pero bueno, pasaban cosas. A ver, vamos a la siguiente, a ver, ¿qué opinaban? Vamos a ver si estamos... Este tuit fue del momento en el que se convirtió en ley, porque más allá de las discrepancias que había entre los senadores, se aplaudía. Bueno, el Senado acaba de aprobar la ley de alquileres, orgullo, agradecimiento. Bueno, Lipovetsky celebró y saludó a los diputados y 30 senadores. Años, ahí dice lo que decía yo, 30 años. Que mejorará las condiciones de locación para muchísimos inquilinos. Puede fallar. Pero, y también desde el lado de los inquilinos, vamos a ver qué decían en ese momento los inquilinos. Vamos al otro tuit. Mucha lucha contra un lobby feroz. Después de 36 años tenemos ley de alquileres. Esto es el comienzo a defender la ley de todos los inquilinos e inquilinas de Argentina. Vamos a alquilar de forma justa. O sea, había una coincidencia generalizada de que era... digo porque hoy... Había que legislar sobre el tema. Hoy se rasgan las vestiduras y es un poco lo que hablábamos con Lipovetsky, que después lo vamos a citar nuevamente porque está omnipresente y bueno, le dimos un poco la posibilidad de ver que opinara sobre el tema. Ahora bien, cuando ya se supo que esto fallaba un poco, porque entró en vigencia en junio, Sergio Massa, como dijo, el día de la construcción, en el gobierno anterior el Congreso sancionó, no con mala fe, sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó. La ley de alquileres que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios terminó disminuyendo la oferta y en ese momento él habló de mandar una nueva ley. Que es lo que se empezó a especular en ese momento con la llegada de una nueva norma. Y bueno, y llegamos al día de hoy en el cual todavía estamos en la expectativa. Se habló también de un decreto, se habló de una derogación, se habló de una suspensión de la ley, y eso no es viable porque en todo caso lo que habría que hacer es derogarla para que entre en funcionamiento la anterior. Sí, lo que pasa es que como no había una normativa específica que regulara esas prácticas, entonces en definitiva la derogación es como el camino para que se haga una nueva ley o la modificación por partes. Se volvió, ¿no?, a la situación anterior. Hasta se habló de crear una comisión. Ya sabemos qué pasa cuando se crean comisiones en general. Pero que justamente se dedique a estudiar el tema y de manera más integral, no solamente para regular el mercado, sino también para que se generen créditos y demás, porque es mucho más complejo. Claro, es más la problemática de la vivienda. Hay una comisión acá de población y hábitat, que es la que naturalmente debería tratar el tema, pero el objetivo era que se dedique justamente a tratar una ley y bueno, una vez que se redacte la ley sería una comisión especial, digamos. Sí, ayer trascendía justamente con lo de Feletti, que no estaba buscando Feletti modificar la ley, no se sabía cuál iba a ser el final de esos encuentros, pero sí se habían comprometido las asociaciones de inquilinos, las asociaciones de martilleros y de propietarios en definitiva, y de inmobiliarias, a presentar propuestas para mejorar las dificultades que se generaron a partir de estas cuestiones, bueno, de la aprobación de la ley, ¿no? Y que se achicó el mercado, se retiraron inmuebles, no se ponen a alquiler y los precios se terminaron disparando muchísimo más de lo que era previamente. Exactamente, sí, se hablaba de aumentos de hasta 60% en esto con unos inquilinos. Fue muy fuerte y sobre todo en medio de la crisis de la pandemia, digamos, fue toda una situación con mucha compleja.
Ayer habló la portavoz oficial, dijo que, la portavoz de la presidencia dijo, Gabriela Cerruti, la ley de alquileres, así como está, no cumplió con la función esperada ni por los inquilinos ni por los propietarios y hay que mejorarla. Subrayó que las viviendas ociosas destinadas como ahorro o especulación inmobiliaria son de los factores que influyen en los precios de los alquileres y anticipó que el gobierno espera tener medidas pronto frente a la problemática. Por eso, a partir de eso, algunos dijeron, bueno, la posibilidad de que salga algún impuesto sobre el tema, bueno, son alternativas que empiezan a manejarse. Y ahora vamos a la reunión que vos mencionabas, Amanda, lo de Roberto Feletti, que el secretario de Comercio dijo, vamos a generar una mesa de trabajo que cree las mejores condiciones para inquilinos y propietarios en el marco de los consensos que surjan. Estamos ante un problema, ya que hay falta de viviendas y hay incertidumbre para las y los inquilinos sobre el precio de los alquileres. Quisiéramos saber por qué hoy el mercado está en una situación donde es difícil alquilar. Esto lo dijo en una reunión, que era la que mencionabas, de la primera reunión de la mesa de trabajo que se armó para abordar la situación, y forman parte inquilinos, representantes de los inquilinos, inmobiliarias, desarrolladores urbanos, propietarios, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios relacionados con la temática. A ver, vamos a ver qué dice hoy Lipovetsky. Ahí lo tenemos, habló para nosotros y dijo, hay cosas que no funcionaron y que no estaban previstas en el proyecto original que yo presenté y que fueron incorporadas en el debate de las comisiones. Otras que tienen que ver con circunstancias que se dieron en el país en los últimos años. Y cita los dos temas puntuales. Para él no menciona el tema de, por ejemplo, de pasar de 2 a 3 años, él no lo cita no lo ve como un una problema. dificultad. Él dice, el registro de la AFIP y la actualización de los contratos. Habría que establecer incentivos fiscales para motivar la oferta y cambiar el método de actualización de los contratos. Y él detalla que en el tema de los contratos, el tema es la inflación. O sea, que es un poco lo que pasa con los créditos hipotecarios. O sea, en la medida que tengas inflación que supere los 25 puntos, y mirá lo que estamos hablando, y no hay manera de que pueda haber créditos hipotecarios. O sea, bienvenidos sean, pero no va a poder pagar nadie. Y encima tenemos muy fresco el tema de los créditos UBA, que los que lo sacaron no están todavía muy reclamando que les den una respuesta, ¿no? Es tal cual, es lo que pasa. Él dijo, después también decía que las leyes hay que analizarlas en todo su articulado. Me decía, hay cosas que están bien, otras que no funcionaron. Dice que el proyecto original, la actualización, por ejemplo, era semestral en lo que él había escrito, pero con una inflación altísima, lo que el índice elegido hace es reflejar lo que pasa con la inflación. Por eso, si se va a 60 es porque tenemos una inflación muy alta. Ese es el problema. Hacerlo anual de una sola vez hace que el impacto sea muy alto, pero si fuese semestral como él quería, seguiría siendo alto igual. Sí, pero estaría dividido en dos etapas. Partes. Y entonces dice que, y de paso le pega al gobierno y dice, lo que falta es un plan económico, y bueno, eso es lo que pasa. Lo de los incentivos, en cuanto a eso, lo de la FIP, existía en la propuesta original, pero en el debate en las comisiones se eliminó, porque había esa historia de que incentivar a la gente que se sumara al registro de la FIP, y que es muy poca la que se ha sumado. A ver, creo que un 10%, un porcentaje, 10% creo que es muy poco. Después bajo. Creo que hay uno de los ahí lo mencionamos sobre el final. La ley aumentó de 2 a 3 años los puntos a modificarse, de 2 a 3 años el plazo mínimo de alquiler, y estableció mayores restricciones para que los propietarios rescindan el contrato. Una de las principales demandas de los dueños es volver a los contratos de 2 años. Que Lipovetsky no lo menciona como un problema en ese caso. Para la Federación de Inquilinos, los 3 años fueron un avance para dar previsibilidad a los inquilinos. Claro. Por eso Lipovetsky está de acuerdo en ese caso con lo de los inquilinos, que ellos siguen celebrando, no sé si todo, pero por lo menos la Federación de Inquilinos. Que el tiempo en que vos tenés que buscar una renovación de alquiler o un nuevo alquiler es un poco más prolongado y te permite sentarte en el lugar donde estás por un tiempo un poco mayor, ¿no? Porque si tenés que buscar un nuevo departamento cada 2 años, hay 6 meses de búsqueda que también se te ven condicionados en tu y los costos que te genera mudarte, desde la mudanza hasta y todos esos gastos. Todos los gastos en la inmobiliaria o lo que fuera. Claro, tal cual. Bueno, a ver, el índice, ahora vamos a la otra placa.
el índice de actualización, a ver, el inquilino debe otorgar hasta 2 posibles garantías, una de las cuales debe aceptar el propietario. A los inquilinos les sigue costando conseguirlas y pretenden analizar este punto a fin de que no sea un obstáculo para alquilar al tiempo que genere tranquilidad en los dueños. A ver, bueno, los puntos a modificar también está el registro de la AFIP. Lo que decíamos, los contratos deben ser declarados ante la AFIP. El ministro Jorge Ferrari sí dijo que apenas 230.000 de los, ahí lo que decía ella, Débora, de los 2,5 millones, o sea, sí, el 10%. Sí. Un poco menos del 10% que están anotados, que tienen radar, están inscriptos. Para el propietario genera mayores puertos administrativos a la hora de informar. Debemos cruzar información que el sistema ya tiene y no pedirle a los propietarios que se registren. Esto lo dice Marcela Paso, que era presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, diputada del Frente Renovador originalmente, ahora es del Frente de Todos, y bueno, es una de las voces que hay que escuchar ahora que se va a elaborar una nueva ley, suponemos. Sí. A ver, ¿qué más? Bueno, el de la AFIP. También tenemos, estos son datos de Zona Prop. 8 de cada 10 propietarios consideran que la ley de alquileres los perjudicó. Un 58% se vio afectado por la indexación anual del aumento del alquiler y otro 58% por la extensión del plazo de contrato a 3 años. Un 44% no está de acuerdo con tener que registrar el contrato de alquiler en la AFIP. Después tenemos, a ver, también Lipovetsky, volvemos a él. Él dice, atribuir que los alquileres aumentan por culpa de la ley es falso. Los alquileres aumentan por la inflación. Y vamos ya para ir terminando, los proyectos que se han impulsado en los últimos tiempos a partir de que empezaron las críticas a la norma. Federico Angelini va por la derogación, es del PRO de Santa Fe. Virginia Cornejo y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, también presentaron un proyecto de declaración para expresar la disconformidad. Karina Banfi, también del radicalismo, también va por la derogación. Héctor Stefani del PRO, son todos de Juntos por el Cambio. Son muchos los que por ahí no, se abstuvieron, bueno, algunos votaron a favor, porque Banfi en su momento votó favorablemente, los otros no estaban. Pero, y ellos mismos, Vidal dijo que iba a ser el primer proyecto que iba a presentar, o sea, la derogación, y admitiendo que cuando te equivocaste y tenés que hacer algo nuevo. Ahora van los que van a modificar algo. Gisela Scaglia, esto era porque así figura, mandato cumplido. Ella está de nuevo ahora en el Congreso, pero así figura en la presentación. Modificación de artículos de la ley del contrato de locación. María Lucila Legman también y Álvaro González son los que van directamente para modificar la ley, no derogarla, sino modificarla. Este último, el de Álvaro González, es el que respaldan las inmobiliarias, que, por ejemplo, dicen no deben suspenderse la ley, sino cambiar los plazos, por ejemplo, y la registración. Y modificar las cosas que hay que modificar. Lipovetsky, para terminar, dijo, hubo 191 diputados que votaron a favor y ningún diputado votó en contra, y en el Senado tampoco tuvo votos en contra. Esta ley no vino en un plato volador. Dice, fue producto del consenso general, por lo tanto me parece que particularizar en una sola persona, que es él, demuestra un desconocimiento absoluto de cómo funciona el Congreso, porque en realidad las leyes avanzan a partir de los consensos. Sí, va a ser un debate importante porque es uno de los temas que está pendiente todavía de resolución aquí en la Cámara. Ha habido muchas propuestas, como bien decía José recién, y también esta situación que se está dando en los últimos días respecto a las reuniones que buscan instalar también una mirada sobre el concepto del precio del alquiler, ¿no? ¿Por qué el secretario de Comercio Interior tiene que intervenir? Bueno, porque tiene que ver justamente con la regulación de los precios específicamente y ver si se puede alcanzar con una política pública que no implique modificaciones profundas por ahora a la ley, alguna forma de garantizar la accesibilidad a la vivienda a través de alquileres y una manera que les permita a cada inquilino, a cada inquilina poder acceder a su casa. Vamos a empezar con nuestro recorrido del día de hoy. Nos trasladamos a una de las provincias donde nos espera nuestro primer invitado.
Del otro lado le agradecemos a Hernán Pérez Araujo, diputado del Frente de Todos de la provincia de La Pampa y además es quien ocupaba la presidencia de Asuntos Constitucionales en la comisión justamente aquí de la Cámara Baja. ¿Cómo anda, diputado? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Amanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Ya se reunió con el nuevo presidente del bloque, con Germán Martínez? ¿Tuvo posibilidad de encontrarse? Sí, me encontré con él el día miércoles posterior a su designación, que fue el día martes. Ya no recuerdo los números de los días, pero... El 2 de febrero. Unas semanas. Exacto. Y esta semana estuvimos el día martes con la diputada Variña Marín, de aquí de La Pampa, asumida el 10 de diciembre. Fuimos a saludarlo y a hablar con Germán respecto del futuro, de la agenda que se viene parlamentaria, de la posibilidad o no de que haya extraordinarias y bueno, en general de los temas de agenda. ¿Y cómo va viendo este temario? ¿Qué posibilidades hay de que se resuelvan algunos de los temas? Porque, bueno, algunos son complejos, son ríspidos, son con mucha confrontación con la oposición, como por ejemplo el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo augura el proceso que se puede dar en los próximos días? Bueno, yo creo que sí, que como vos decís, va a ser un escenario muy complejo. Creo que todos y todas saben que se están negociando la conformación de las comisiones y las presidencias de las comisiones con la oposición. Esta es una tarea que viene llevando adelante las autoridades de los distintos bloques y que parece que viene bastante más ardua que en ocasiones anteriores. Esto por ahí era esperable, atento a que de la oposición, sobre todo el bloque Juntos por el Cambio, está bastante envalentonado con el resultado de la elección de medio término. Por ahí está exigiendo algunas condiciones que por encima de las que se venían dando en la conformación y en las presidencias en los 2 años anteriores. Esperemos que poder llegar a buen puerto, poder conformar todas las comisiones y poder trabajar. Seguramente va a ser un año complejo y va a requerir de mucho diálogo y de la búsqueda de consensos de manera permanente entre los distintos bloques, atento a que ninguna de las fuerzas que integramos el Parlamento tiene ni quórum propio ni mucho menos mayoría. ¿Qué tal? Diputado Débora de Urrieta los saluda. Aprovecho que utilizó, ¿cómo va? Que utilizó la expresión buen puerto para preguntarle por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todavía no sabemos por qué Cámara ingresará. Uno, hablando con gente de Casa Rosada, dan casi por hecho que ingresará por diputados. Quería preguntarle cómo está viendo el clima dentro del bloque, si en su mayoría acompañarán la iniciativa, más allá de que todavía no se conoce ni la letra chica ni la letra grande del acuerdo. ¿Cómo lo está viendo y cómo está viendo el desempeño de Germán Martínez sobre ese punto de las negociaciones? Bueno, yo hoy hablaba con medios aquí de mi provincia. Estas 3 semanas yo estuve yendo y viniendo de Buenos Aires por cuestiones lógicas. Creí que era necesario estar allá y hoy te decía, con medios de aquí de mi provincia me hacían la misma pregunta y por ahí suena un tanto esquiva la respuesta, pero verdaderamente Germán no nos ha preguntado sobre nuestra voluntad de acompañamiento o no a el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional que estamos esperando llegue del Poder Ejecutivo. Pareciera que la decisión del Ejecutivo será ingresarlo precisamente por la Cámara de Diputados, así que tendremos que dar el puntapié inicial nosotros. Creo que es un tema que a mí en lo personal no me simpatiza, honestamente. Creo que es un tema que hubiese preferido no tratar. Hubiese preferido que el Fondo Monetario Internacional forme parte del pasado, de la historia de nuestro país, sino de este presente tan complejo y tan difícil que nos toca transitar a todos los argentinos y argentinas.
no podemos esquivarle el bulto a esta situación y vamos a tener que tratarlo. En mi caso, además, soy miembro de la Comisión de Presupuesto, donde seguramente recaerá. Y además pedí estar en esa comisión para esta nueva etapa, este periodo. Así que ahora aguantarse. Así que habrá que ponerle el cuerpo y habrá que, creo que, observar muy detenidamente cuáles son las condiciones, la letra fina, la letra chica, como se dice, de este acuerdo y ver si está en condiciones de ser aprobado o no. Yo creo que se ha manifestado gran parte de nuestro bloque en un sentido a priori positivo respecto de la aprobación de este acuerdo o entendimiento con el fondo. Yo creo que tenemos que estudiar muy bien la letra, no lo hemos leído, ¿no? Sabemos de qué se trata, sí, por lo que nos han manifestado los compañeros del Poder Ejecutivo, pero todavía no lo hemos visto. Y me parece que respecto de la segunda pregunta, la actuación de Germán Martínez como presidente de bloque y respecto de este punto en particular, me parece que primero Germán se ha ocupado de consolidar la unidad, que nunca estuvo en duda entre nosotros y nosotras, los miembros del bloque, pero que por ahí se vio con alguna turbulencia respecto de alguna situación generada por la renuncia de nuestro compañero Máximo Kirchner a la presidencia. Creo que esto se ha superado, creo que se está trabajando en conjunto con Máximo y con los diputados que son más cercanos a él incluso, y el final es abierto, seguramente se definirá en las próximas semanas. Lo que creo que hay que resaltar es que cada uno de nosotros y nosotras tenemos la libertad de parte del bloque, como siempre ha ocurrido, de manifestarnos y de expresarnos de la manera que nuestra conciencia lo dicte respecto de este entendimiento. Así que no nos hemos sentido ningún tipo de presión al respecto. Diputado José Di Mauro lo saluda, ¿cómo le va? Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes. Me imagino la respuesta, pero le tengo que hacer la pregunta. A propósito de lo que usted decía, de que no les gusta tratar este tema ahora, pero en la práctica, ahora no advierten como que era más fácil de la otra manera, o sea, atenerse, en lugar de haber impulsado el año pasado una ley que obligara a pasar este proyecto, el endeudamiento por el Congreso, manejarse como funcionaba antes a partir de la ley de administración financiera, que le liberaba las manos al Ejecutivo para que lo hiciera tramitar a esos acuerdos? Bueno, sí, más fácil era, seguramente. Más fácil fue el endeudamiento que llevó adelante el gobierno anterior sin participación del Congreso. Siempre es más fácil para cualquier poder ejecutivo la no intervención del Congreso en decisiones de este tipo, pero fue una decisión política de este gobierno que nosotros acompañamos, precisamente no hacerse más difícil el camino, sino darle la participación debida al Congreso en decisiones de este tipo. Pero, si es cuestión de facilidades, sí, pero seguramente hubiese sido más fácil que una decisión del Ejecutivo solamente, pero creo que tenemos que participar desde el Congreso y corresponde, y hace la institucionalidad, y hace también a la credibilidad a futuro de estos entendimientos que, insisto, para mí no debiéramos estar hablando de esto. Lamentablemente nos han traído de nuevo el Fondo Monetario Internacional a la Argentina y tendremos que convivir con esto, y para bien o para mal. Coincide con lo que dice Germán Martínez de que los ministros de Economía de la gestión anterior deberían venir al Congreso a explicar el proceso del endeudamiento, que no se dio en su momento porque no pasó por aquí ese endeudamiento del 2018, que hoy sería útil que estén presentes en las reuniones que ustedes hagan. Sí, creo que sería muy beneficioso que los ministros, incluso hasta el propio expresidente,
concurran al Congreso a dar explicaciones, y no solo al Congreso, también a la justicia creo que deberían concurrir, y ojalá que esto suceda pronto. Ahora, hablando del rol que tendrá el Congreso una vez que llegue el acuerdo aquí a la Cámara de Diputados, uno imagina, ustedes van a tener solamente la potestad de avalar o rechazar el acuerdo, imagino, ¿no? No pueden ustedes modificar la letra chica. ¿Qué será lo que finalmente se aprobará en el Congreso? ¿Cómo será eso? ¿Ya lo tienen en claro? Bueno, a mí me parece, no lo hemos hablado, he escuchado algunas opiniones en uno y otro sentido. Yo entiendo que al tratarse de un acuerdo, de un convenio del Estado argentino con un organismo internacional de crédito, en este caso como el Fondo Monetario Internacional, la discusión sería por la positiva o la negativa. Esto es, lo aprobamos o lo desechamos, pero no correspondería que introduzcamos modificaciones en el texto del mismo, en el debate, sea en comisiones o en el recinto. Esto es, ¿se aprueba o no? Es como cuando hemos tratado algunos convenios con otras naciones o dado en organismos internacionales, donde el tratado o convenio se aprueba o se rechaza, pero no se le realiza acciones. Diputado, ¿y cuándo se espera que el ministro de Economía dé un informe ante los diputados, no es así? ¿Usted tiene alguna información? ¿Cuándo podría llegar a hacer eso? No tenemos una fecha cierta respecto del ingreso del entendimiento, ni de la fecha en que el ministro Martín Guzmán vendría a informarlo, entiendo que a la comisión respectiva, pero no tenemos fechas estimativas. Nosotros... ¿Y cree que los tiempos dan? Porque, digo, hay una deadline que es el 22 de marzo y tiene que pasar por las dos cámaras, tiene que haber un tratamiento. Digo, ¿darán los tiempos como para llegar? Mira, cuando hay voluntad política los tiempos dan seguramente para el tratamiento de cualquier tipo de proyecto. El año pasado, en el mes de diciembre, en una semana tratamos la modificación a bienes personales. Sí. Voluntad política de hacerlo. Así que no creo que haya mayores inconvenientes respecto de eso. Sí existe la voluntad política de que haya quórum, por lo menos en Cámara de Diputados, donde el oficialismo, como todos ustedes saben, necesitamos de la colaboración de otros sectores para poder constituir la Cámara. Hablábamos hace unos días con diputados de la coalición cívica que analizaban, y también del radicalismo, que analizaban lo que había sido la sesión de diciembre, justamente las dos, la de bienes personales, que fue la última, y la de presupuesto, y reflexionaban sobre lo que había sucedido, que finalmente no se aprobó el presupuesto, a tener una mirada crítica, quiero decir, ¿no?, sobre aquella actitud, sobre lo que pasó, sobre esta situación que hoy se encuentra el país en particular. Desde el bloque, o en particular desde el peronismo de La Pampa, ¿estuvieron analizando estrategias, formas de encuentro con la oposición para que no vuelva a suceder algo parecido, o que por las reflexiones que haga el presidente del bloque se decida no acompañar un proyecto? ¿Cómo lo pensás en términos también de lo que significa construir quórum de acá en adelante con temas complejos, ¿no?, como es el acuerdo con el fondo por un lado, y también lo del Consejo de la Magistratura, que tiene otra fecha perentoria, que es el 16 de abril, ¿no? Y hay temas ahí complejos y muy contrapuestos entre oposición y oficialismo. Sí, creo que el tema del Consejo de la Magistratura y del que venimos hablando serán las cuestiones a tratar, porque, como vos decís, pareciera que tienen una fecha perentoria. Yo, respecto de la sentencia de la Corte, las fechas perentorias no necesariamente lo son. Uh-huh. Digo, no me imagino el Poder Judicial paralizado en su funcionamiento en lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, porque la Cámara de Diputados o de Senadores no llegue a poner en funcionamiento la nueva normativa. Creo que esto va a requerir que la discusión sea una discusión adulta, madura, entre los distintos sectores. Está claro que hay posiciones en las que estamos bastante distantes respecto de
esta posibilidad de tener una nueva conformación del Consejo de la Magistratura. A mí no me gusta, honestamente, cuando un poder del Estado parece que viene a conminar a otro y a decirle cómo tiene que actuar y encima a ponerle plazos. Además, me encantaría ponerle plazos a la justicia para que falle, aunque sea dentro de los plazos que tienen los códigos procesales, que jamás lo cumplen y no pasa nada. Entonces no me preocupa tanto esa fecha del 16 de abril. Si para esa fecha no está, creo que se podrá seguir trabajando y no me imagino al Poder Judicial más paralizado de lo que a veces lo veo en tiempos de normalidad. De hecho, tardaron 16 años con este fallo. Ahí está, el poder, la cabeza del Poder Judicial de la Nación, un Poder Judicial que ha tardado 16 años en expedirse sobre la constitucionalidad o no de una ley, nos pone 3 meses y nos manda a laburar en 3 meses para después ellos en otros 16 años decidir sobre la constitucionalidad o no de lo que vamos a sancionar. Me parece bastante contradictorio y casi un absurdo. Pero bueno, esta es la división de poderes de la que gozamos y la república en la que hemos decidido funcionar, y así lo haremos. Pero, diputado, el gobierno lo tomó una semana antes de que saliera el fallo, mandó un proyecto, justamente elaboró un proyecto para ateniéndose, que no dice justamente lo que pide el Consejo de la Magistratura, pero bueno, un proyecto propio que mandó al Senado. Y durante estos 3 meses ni siquiera se trató, o sea, ni siquiera hubo un esbozo. ¿Por qué cree que se da eso? Bueno, estoy preguntando por el Senado, pero como hombre importante del oficialismo, ¿por qué todavía el oficialismo no empezó a, por lo menos tratarlo, tomarse su tiempo, pero abrir el debate? Bueno, en principio es cierto, el proyecto llegó antes del fallo de la Corte, una semana o 10 días antes, si no me equivoco. Ingresó por Senado, lo hemos visto, lo estamos viendo. En mi caso, como miembro de Asuntos Constitucionales y de Justicia, que fui hasta el 10 de diciembre, son temas que particularmente me interesan y a los que me aboco inmediatamente. Creo que, como sucedió con otras cuestiones y otros proyectos devenidos del Poder Ejecutivo, incluso con media sanción del Senado, que no pudimos tratar en diputados, se trata de lo que decíamos recién. Hay que buscar consensos, diálogo, y hay que... creo que a mí, reitero, no me gustó el fallo de la Corte, no me gusta la intromisión y no me gusta el emplazamiento. Yo me siento representante del pueblo de mi provincia y del pueblo de la nación. Creo que los señores de la Corte no son quienes para emplazarme y para ponerme una fecha en la que debamos llevar adelante un debate y mucho menos la sanción de una ley, que podría no sancionarse porque no se obtengan las mayorías. Entonces, ¿cómo funcionamos si no las obtenemos en este tiempo? Bueno, creo que de eso se trata el no tratamiento en este tiempo. Habrá que conversar mucho y deberá pasar mucha agua bajo el puente. Yo no creo que trato de ser optimista y ojalá que esto nos lleve a tener el mejor Consejo de la Magistratura posible. Ojalá podamos tender puente y llevar adelante. Pero no lo ves. Un diálogo que nos... no soy del todo optimista y mucho menos de aquí al 16 de abril, Amanda. A ver, si querés me pongo el cassette y te digo que sí. No, quiero que me digas la verdad, lo que pensás. Es que no llega. Me parece que no soy muy optimista. Ojalá me equivoque, pero no soy muy optimista. No hay buen clima para esa discusión. Si no podemos modificar la ley, no podemos sancionar alguno o un texto unificado de todos los proyectos que están en danza, sobre todo en diputados, tendrá que armarse de paciencia, como nos solemos armar todos los argentinos y argentinas con los tiempos de la justicia, y esperar a que se logren los consensos necesarios. Cuando habla de eso, de lograr consensos necesarios, ¿se refiere a consensos conjuntos por el cambio o dentro del propio oficialismo? Estoy pensando en otros proyectos de ley en los que sí existe consenso. Por ejemplo, el de cannabis y cáñamo industrial, que había obtenido dictamen el año pasado. Bueno, no hubo sesión, cayó el dictamen. ¿Por qué en este casi mes que llevamos de periodo de sesiones extraordinarias tampoco
se avanzó en ese sentido, siendo que el Poder Ejecutivo lo incluyó entre los temas que serían para él urgentes tratar y por eso convocó a sesiones extraordinarias. ¿Qué está pasando? Que el Congreso ni siquiera avanza en temas en los que hay consenso. Tampoco me voy a poner el cassette, no tenemos comisiones. Que lo Pasa traten. por las comisiones. Bueno, está claro, hay temas que son de absoluto consenso en el temario, los 18 temas de extraordinarias, que ahora no los tengo presente al número, pero creo que una gran mayoría de esos temas tiene seguramente, si no unanimidad, un amplísimo consenso. Serán tratados en el periodo ordinario, seguramente, y lamentamos que se pierda tiempo en una cuestión que debiese ser más ágil, como la conformación de las comisiones, para poder tratar esos temas. No hemos podido. Y todavía estamos trabajando en eso. Y con respecto a la discusión del Consejo de la Magistratura, ¿la Corte tiene que presidirla o no? El proyecto del oficialismo plantea autonomía, pero ¿cómo dirimir esa discusión? Yo creo que la Corte ya preside el Poder Judicial de la Nación y que no necesariamente tiene que presidir el Consejo de la Magistratura. Además, preferiría que no. Esta es una opinión muy personal, no lo hemos hablado todavía en el bloque. Estoy bastante enemistado con la Corte, yo sé, tal vez lo noten, pero bueno, sí, incluso por decisiones que tienen que ver con mi provincia y además yo fui procurador de mi provincia y litigué en el 4º piso de la Corte del Palacio de Talcahuano durante años y estoy un poco disgustado, no enemistado, disgustado. Seguramente se me pasa. Sí, obviamente, porque bueno, hay que convivir con la Corte Suprema que tenemos. Al punto tal de ¿usted está de acuerdo, a favor, hubiera ido a la marcha que hubo contra la Corte Suprema el 1 de febrero? No sé si fue, pero hubiera ido. A ver, la respuesta tiene dos andariveles. Estoy de acuerdo con la marcha, como estoy de acuerdo con cualquier manifestación de voluntad popular, de reclamo popular ante las autoridades. Creo que el derecho de peticionar a las autoridades no es solo ante el Poder Ejecutivo, ante el Poder Legislativo, también lo es ante el Poder Judicial. Ojalá el Poder Judicial se acostumbre al reclamo de la ciudadanía, pacífico, de manera ordenada, tal como fue. Yo no participé porque entiendo que como legislador tengo otros carriles para hacer esos reclamos, así que solamente por ese motivo no participé, pero estoy de acuerdo con la movilización. Por último, te quería preguntar qué opinión tenés sobre el proyecto que presentaron algunos colegas del bloque para despenalizar el consumo de estupefacientes de manera personal y recreativa, ¿no? En el contexto justamente del debate que se dio por la adulteración de la cocaína que generó una veintena de muertes. ¿Cómo pensás que bueno, primero si estás de acuerdo con ese proyecto, si lo pudiste leer, y si hay condiciones para que se dé un debate de estas características en este Congreso que inaugura las sesiones dentro de poco? Creo que probablemente estemos arribando al tiempo en el que debamos debatir esto. Está claro que la penalización, la punitivización del consumo no ha dado resultado en la lucha contra el flagelo de las drogas. Está claro que no. Creo que nos debemos ese debate. Yo no he leído el proyecto en particular de Carolina, lo he conversado con ella, pero honestamente no he tenido la oportunidad todavía de leerlo. Lo haremos oportunamente y nos manifestaremos, pero creo que es un debate que hay que dar. Seguramente yo suelo dudar de la madurez de los legisladores y legisladoras para dar estos debates. A veces me parece que a veces no nos atrevemos a hacerlo. Creo que está mucho más madura la sociedad a veces para dar estos debates que nosotros sus representantes, lo que pareciera ser un contrasentido, pero a veces me parece que nos pasa eso, y le tememos un poco a este tipo de debates en el que a veces también lo hacemos con encuestas en la mano, mirando qué opina la sociedad respecto de esto. Creo que debemos dar un debate genuino y sincero. Está claro que el otro camino no ha dado resultado.
dado resultado, y cada vez tenemos más consumo de drogas duras, de drogas peligrosas, y por ahí despertamos de esta situación cuando ocurren estas tragedias en masa, pero todos los días ocurren tragedias, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, que tienen que ver con el uso y abuso de drogas. Esto está claro. Muchas gracias, diputado, por este rato en la tercera edición de Diputados TV. Muchas gracias, Amanda, y al equipo, y un saludo de La Pampa. Nos vemos pronto. Nosotros vamos a seguir recorriendo las opiniones de los diputados y las diputadas que estuvieron más temprano hablando con nuestros compañeros en la primera edición. Se trata de Gerardo Cipollini, diputado del radicalismo, que anticipó cómo auguraba que iba a ser la reunión, que vimos que hace minutos concluyó porque ya el presidente del bloque radical, Mario Negri, empezó a tuitear con algunas de las conclusiones del encuentro. Pero esto decía más temprano Cipollini. Estoy precisamente en este momento en la ciudad de Santa Fe, en esta reunión que convocó el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, a los legisladores nacionales, provinciales, amén de ellos se extendió a intendentes, a legisladores provinciales. Y bueno, acaba de concluir la reunión, una reunión que comenzó al mediodía y que tuvo como temas centrales, bueno, un poco los problemas de la agenda de la Argentina en este momento, pero hubo disertantes que hablaron sobre la situación económica y ahí se hizo mención a esto que ustedes hacen, que los escuchaba antes de entrar al panel, respecto de qué actitud habrá en relación a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un tema candente, de actualidad, y que tendrá que tener tratamiento en el Congreso a la brevedad, de acuerdo a cómo van corriendo los plazos. Así que la opinión generalizada acá es que vamos a acompañar la firma del acuerdo, del convenio. No es responsabilidad nuestra firmarlo, pero vamos a acompañarlo si la decisión del Ejecutivo es enviarlo y que entre por la Cámara de Diputados, porque pensamos que las consecuencias a futuro de no acordar o de no firmar con el fondo son dramáticas, son muchísimas peores que firmar y tratar de, de comprometernos a pagar una deuda que, algunos acreditan que es impagable en el corto plazo. Seguramente el convenio va a liberar de esa condición extrema que es el periodo breve que hay para reunir el dinero para cancelar con el Fondo Monetario, ¿no? Así que aquí en esta reunión, que ha sido muy importante y que abarca todo el arco legislativo de la Unión Cívica Radical, ha quedado claramente plasmado que se va a acompañar lo que el Ejecutivo, a través del proyecto que envíe, que imaginamos será suficientemente explícito para que se lo pueda votar. Vamos a votar favorablemente. Vamos recorriendo todas las opiniones de los diputados y diputadas respecto a los principales temas de la agenda parlamentaria y también de aquellos que van a ir llegando ni bien se inauguren las sesiones ordinarias el 1 de marzo. Nosotros nos vamos un corte, un ratito nada más, y volvemos enseguida. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Acá estamos para contarles todo lo que tienen que saber en materia parlamentaria.
el principal desafío político de la Argentina, desde 2022 hasta fin del mandato de Alberto Fernández, es la cohesión de la coalición de gobierno. Nosotros, por supuesto que estamos de acuerdo con el proyecto que se viene impulsando desde el Gobierno Nacional. Los costos de producción, caso fertilizante, que es un insumo muy importante, han subido más del doble. De lunes a viernes. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí, por Diputados Televisión. Yo, en lo personal, digo, pónganse de acuerdo, unifiquen personería, diríamos, en derecho, vengan, díganos qué quieren hacer y a partir de ahí vamos a resolver nosotros como grupo político opositor qué hacer. Yo no creo que sea demasiado difícil que acordemos con el oficialismo un proyecto de ley que nos satisfaga a todos. Me gusta la sinceridad, en este caso de Máximo, que ha planteado que él como representante del bloque y no estando de acuerdo en una ley no puede seguir adelante en el lugar y me parece realmente positivo que él tome esa decisión. De lunes a viernes. Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Seguimos en esta tercera edición de DTV recorriendo un poco la información vinculada sobre todo a los proyectos que están en extraordinarias, pero también a todas aquellas iniciativas, como repasábamos hace un rato con José, que los diputados también impulsan y que tienen que ver muchas veces con situaciones de coyuntura, con la actualidad. Lo veíamos con el proyecto de Carolina Gailar también, que busca regularizar y regular el consumo personal de estupefacientes, y también con otra realidad que tiene que ver con los incendios, ¿no? Débora, vos estuviste viendo uno de los proyectos que busca, bueno,
dar alguna respuesta porque la situación es crítica en Corrientes. Hablábamos ayer con el diputado Vara, que estuvo aquí presente, nos clarificó muchísimo de lo que pasa, de la realidad terrible, que ha llegado también el incendio y el fuego hasta los esteros de Liberá, ¿no? Y se están viendo imágenes muy duras, muy terribles de animales tratando de sobrevivir y de huir de las llamas, huir del fuego, para poder así, bueno, sobrevivir a esta situación catastrófica que se vive. Alrededor del 10% del territorio de Corrientes se está incendiando en este momento, y ayer trascendió que el ministro Juan Cabandier, el ministro de Medio Ambiente de la Nación, se reunió en la provincia de San Luis con todos los integrantes del COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, para abordar específicamente las atenciones que se pueden dar respecto a los incendios. Bueno, a propósito justamente de lo que está ocurriendo en la provincia de Jujuy, de Corrientes, perdón, que vos comentabas que ya afecta al 10% del territorio, el diputado de aquella provincia, Manuel Aguirre, ¿qué hizo? Presentó un proyecto de ley que justamente crea un cuerpo de bomberos forestales, que justamente se dedique o que esté preparado para paliar, digamos, este tipo de incendios que está viviendo ahora la provincia. Que no olvidemos que es una provincia justamente gobernada por un gobierno radical, lo que viene generando ciertas rispideces entre el radicalismo, o Juntos por el Cambio, se quiere, y el gobierno nacional. Bueno, ¿qué dice esta iniciativa del diputado Aguirre? Que este cuerpo que se crearía dependerá directamente del Ministerio de Medio Ambiente, que está en manos de Cabandier, y Desarrollo Sostenible de la Nación, en coordinación con el Servicio de Manejo del Fuego. ¿Y cuáles serían las funciones de este cuerpo de bomberos? La gestión integral del fuego integral estaría limitado a ese contexto, la intervención en emergencias de origen meteorológico y la participación en servicios preventivos. No olvidemos que también cuando se habla de este tipo de incendios se habla mucho en trabajar sobre la prevención para no llegar a este tipo de situaciones. Claro, es mucho más difícil, obviamente, abordarlos, ¿no? Sí, ayer hablábamos con Vara y nos decía que era muy difícil determinar cuál había sido el origen de los incendios. Exactamente. Porque por un lado hay prácticas que tienen que ver con la quema, pero también la realidad es que está muy, muy, muy seco el territorio. La sequía, entonces es muy difícil abordarlo. Exactamente, sí, puede ser por cuestiones naturales o meteorológicas, como se decía antes, o por el factor humano, que en la mayoría de los casos se lo atribuye a factores humanos, pero en este caso... Algo influye. Él nos decía, no vamos a negar que alguien se prende un fueguito al costado de la ruta. Un asadito o que se venga de otro echándole fuego a su terreno. También nos decía que eran prácticas ayer para mostraban cambiar. una imagen de una cámara de seguridad que detectaba a un hombre que estaba prendiendo fuego deliberadamente. Sí, eso nos decía también justamente el diputado, que era muy terrible porque había prácticas que tenían que ver con amenazas entre propietarios de distintas estancias que se terminaban prendiendo fuego en los lugares, y como hay tanta sequía y hay tanto calor, se expande y no se puede controlar. Es una combinación que en este caso podría letal. Bueno, ¿y qué funciones tendría este cuerpo de bomberos? Colaboración en la rehabilitación de las zonas afectadas, la transmisión de la información sobre las medidas a adoptar y la conducta a seguir por la ciudadanía. Obviamente muchas veces hay que evacuar y demás, bueno, que quede en manos de este cuerpo de bomberos. Y no sé si teníamos otra plaquita más acá. La colaboración en situación de graves riesgos o de calamidad, en defensa, en protección y en su caso rescate de especies de flora y fauna. Justamente hoy se conocieron algunos videos de la fauna de aquella provincia huyendo de alguna manera claramente del fuego que está padeciendo la provincia. Y también, ¿qué tendrá que hacer este cuerpo de bomberos? Colaborar en la búsqueda y eventual rescate de personas que se encuentren desaparecidas en terrenos forestales o de la montaña, depende de dónde ocurran los incendios, ¿no? Y también la iniciativa le atribuye a este cuerpo de bomberos, esta ya la vimos, no sé si queda alguna plaquita más. Colaboración con los organismos competentes en la investigación, acá está, de los siniestros en que intervengan. No olvidemos que también hubo proyectos de ley vinculados a qué penas se podrían aplicar en casos de que se confirme que fue intencional el incendio, y aquellas otras que se atribuyen a la legislación vigente o cualquier otra función dirigida a la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente. Bueno, ¿qué pasa? El cuerpo de bomberos forestales tendrá 2 sedes fijas, una en la provincia de Corrientes y otra en la de Río Negro. Son dos de los distritos, si se quieren, más afectados por este tipo de
de incendios, y cada una de estas unidades tendrá medios y recursos asignados que serán, entre otros, dependencias, vehículos, herramientas manuales y mecánicas, sistemas de comunicación y manuales de formación, justamente para poder llevar adelante la tarea que se les asignaría. Y el Poder Ejecutivo, que tendrá que hacer garantizar la provisión de aviones hidrantes, algo que también se vio en estos días. Mucha discusión ahí con eso. Exactamente, y autobombas para cada una de las 5 regiones, ya sea Pampeana, Centro, Norte, Este, Noreste y la Patagonia del país. Y las intervenciones podrán ser atribuidas con tasas mínimas de acuerdo a la capacidad económica de aquel en cuyo beneficio se haya realizado la intervención por parte de este cuerpo. Y bueno, ¿cómo se financia? Un dato no menor. Claro. El Cuerpo de Bomberos Forestales será financiado con un 2% de retenciones a las exportaciones de madera, justamente, y el Ministerio de Medio Ambiente promoverá y facilitará el acceso a la formación de los bomberos forestales, que justamente necesitan, obviamente, una preparación particular para poder combatir este tipo de incendios a través de actividades propias o de acuerdo con otras instituciones o administraciones que puedan colaborar en la formación. Y los incendios en Corrientes, acá tenemos el dato, pero uno imagina que va creciendo minuto a minuto, ya afectan a más de 600.000 hectáreas, se hablaba entre el 7 y el 10% del territorio de la provincia de Corrientes. 35 ciudades de Buenos Aires. Wow. Un montón, sí, es increíble la expansión que tiene el fuego, y un poco fue esa la discusión que tuvieron también en el COFEMA los ministros de Medio Ambiente con Juan Cabandier, que se reunieron en una asamblea extraordinaria ahí en la provincia de San Luis, y algunas de las cosas que se pusieron sobre la mesa fue justamente cómo trabajar de manera articulada entre los distintos distritos. Además, también el ministro hizo referencia a que aquel incremento de alrededor de 6.000 millones de pesos que se había acordado en el presupuesto 2022 y que finalmente fue rechazado por la oposición y no logró su aprobación, fue justamente el ministro Cabandier quien anunció en ese encuentro, esta asamblea que se realizó ayer, que ya está confirmado que esos recursos van a estar igualmente ingresando en la cartera para principalmente equipamiento, que era lo que se había conformado como uno de los debates principales. Recordemos que esta discusión se dio el año pasado, donde la Patagonia estaba atravesando una situación muy compleja, Neuquén, Río Negro, como bien marcabas, Débora, hace un ratito, estaba atravesando una situación terrible también de muchos incendios, y ahí se trabajó para incorporarle justamente un poco más de recursos al área de manejo del fuego. Y otra referencia es que se modificó el año pasado también la ley de manejo del fuego, ¿te acordás? Sí. Fue un tema que estuvo en agenda, y justamente cuando se venía redactando el presupuesto para este año fue uno de los planteos que se hizo apenas se conoció la letra chica del presupuesto, eran los pocos fondos que se destinaban justamente al combate del fuego. Y en este sentido, en los últimos días hubo diputados de la oposición, de Juntos por el Cambio, junto con Expert y demás, que presentaron un proyecto de resolución justamente para que el ministro Juan Cabandier se exponga aquí en diputados sobre cómo se está trabajando, qué información hay respecto de lo que está ocurriendo puntualmente en la provincia de Corrientes. Por ahora no hubo novedades en ese sentido, pero bueno, son las novedades que hay en torno a Claro, y siempre pasa que cuando hay una situación así, donde requiere por ahí la intervención del Congreso, bueno, llama a repensar un poco cómo es la legislación respecto a estas cuestiones, ¿no? Ahí cuando se modificó hace un año la ley de manejo del fuego, el foco estaba en Córdoba, tenía que ver también con preservar los usos originales que tienen los terrenos, en busca también de que se desincentive la dinámica de prenderle fuego a un terreno para cambiarle los pastos o para renovarle los cultivos, que es una práctica que cuando hay mucho calor, nos decía ayer el diputado Vara, genera una espiral de fuego que es casi incontrolable. Y bien cerquita de Corrientes tenemos las islas que se queman justamente con esas intenciones de renovar. La isla Victoria, ¿no? Frente ahí a Rosario también, que prenden pastizales. Sí, nos recordaba también nuestro productor Juan que las imágenes que recordábamos, ¿no? De los yacarés huyendo con sus crías, que están virales en las redes sociales. Vamos a escuchar lo que decía Eduardo Tonioli, diputado del Frente de Todos de la provincia de Santa Fe, recientemente incorporado. Estuvo hablando con nuestros compañeros y compañeras de la primera edición y obviamente analizando uno de los problemas principales de Santa Fe, que tiene que ver con el narcotráfico y la violencia que se está viviendo en la ciudad de Rosario.
La provincia de Santa Fe atraviesa una situación de crisis en materia de seguridad pública, no desde ayer, ni de hace un mes, ni de hace un año, ni de hace dos, sino de hace más de una década. En el año 2009 empezaron a aumentar exponencialmente los homicidios, la tasa de homicidios de la ciudad de Rosario en particular. A partir del 2009 pasó de una tasa de homicidio similar al resto del país a escalar sistemáticamente, llegando a picos muy importantes en el año 2014 y el año pasado fue otro, ¿no? La ciudad de Santa Fe tuvo una situación similar, más cercana en el tiempo, y hoy ha bajado considerablemente su tasa de homicidio con respecto a los años anteriores. Pero Rosario sigue en números altos, altísimos. En esto se mezclan una serie de fenómenos. Quizás uno de ellos seguramente es el peso que empezó a tener a partir de aquellos años los enfrentamientos ligados al narcotráfico, pero no exclusivamente, ¿no? Sí, uno puede decir que las actividades delictivas complejas o las estructuras delictivas complejas, trátese de estructuras delictivas ligadas al narcotráfico o no, tienen un peso enorme en el ordenamiento en el territorio de esta violencia. Y lo que siempre hemos señalado es que es imposible desligar esas estructuras delictivas complejas de la participación de actores estatales, ¿no? Entre ellos miembros de la Fuerza de Seguridad, pero no exclusivamente. Entonces, nosotros entendemos, no de ahora, no de hace un año, no de hace 2 años, sino de hace más de una década, lo venimos planteando e impulsando. A mí me tocó ser diputado provincial entre 2011 y 2015 y fui el autor de una iniciativa que es la creación del organismo de investigaciones o policía judicial, que apunta a mejorar la persecución penal de los delitos complejos en la provincia de Santa Fe, y es uno de los capítulos de lo que tiene que ser una reforma del sistema de seguridad muchísimo más ambiciosa. El gobernador Perotti hace ya más de 1 año y medio envió 3 proyectos de ley a la legislatura provincial para reformar el sistema de seguridad pública en la provincia de Santa Fe, integralmente, entre ellos también la policía de la provincia de Santa Fe. Y justamente de la provincia de Santa Fe estábamos hablando y hace un ratito nada más comentábamos que había concluido alrededor de las 18:30 la reunión que mantuvieron los referentes del radicalismo. Se reunieron ahí en esa provincia porque ha sido una de las provincias donde resultó mejor posicionado también el radicalismo en las últimas elecciones, y estuvieron presentes muchos referentes. Estaban no solo diputados y senadores que hicieron uso de la palabra, sino principalmente el presidente del radicalismo, Gerardo Morales, que es el gobernador de la provincia de Jujuy. Empiezan a trascender algunas imágenes, como estamos viendo, y también algunas de las referencias, ¿no?, que hicieron los legisladores, los diputados al hacer uso de la palabra. Lo que trascendió por lo menos es que Mario Negri tuvo un discurso importante, un discurso fuerte, planteando sobre todo concentrarse en el radicalismo, ¿no?, en la fuerza que tiene este espacio político para dar los debates y no andar mirando lo que hacen otros espacios. Sí, mandó mensajes hacia adentro y hacia afuera también, porque con aquello de que dijo que ojo con los que llaman a cuanto peor mejor, un claro mensaje a, por ejemplo, algunos que plantean de cara al debate de la carta de intención del fondo, votar en contra para que se pudra todo, y bueno, claro, apareció con nombre y apellido, porque quien lo ha dicho, por ejemplo, es Javier Milei, que tiene esa postura. Y también hay posturas extremas dentro de sus socios del PRO, en la coalición opositora, ¿no? Bueno, de hecho, Ricardo López Murphy ya dijo que lo va a votar en contra del acuerdo con el Fondo Monetario. Así que... Sí, que lo va a, que más o menos, porque dice que no lo va a votar. Bueno, pero no que lo va a rechazar. Sí, algo así. Bueno, pues. Porque él dice que tiene que salir, pero él no lo querría votar. Entonces dejaría la puerta abierta para bien. Yo hacer había interpretado que él votaría en contra. Me parece que... Está bien, puede ser que yo haya interpretado mal. Y también hubo palitos para el presidente Alberto Fernández por parte de Mario Negri. Me dicen que fue un momento del discurso bastante aplaudido, que lo que dijo fue:
el radicalismo ha cobrado la idea de que nosotros podemos, de que tenemos mujeres y hombres capaces y con ideas. ¿Qué tienen los otros que no tengamos nosotros si Alberto Fernández es presidente? Wow, fuerte. Y ahí estábamos viendo, ¿no? Estuvo hablando además de Mario Negri, presidente del bloque radical aquí en la Cámara Baja y durante mucho tiempo uno de los presidentes del interbloque de Juntos por el Cambio. También veíamos que hizo uso de la palabra Gerardo Morales, que pidió también hacer foco en la experiencia política que tienen gobernando la provincia de Corrientes, la provincia de Mendoza, la provincia de Jujuy, y planteó específicamente que están listos para gobernar el país, ¿no? También en un claro mensaje hacia sus aliados dentro de Juntos por el Cambio. Y lo vimos también a Martín Lustó, ¿no? Que fue uno de los, que es autoridad del radicalismo, pero es uno también de los referentes de los 12 diputados de la Unión Cívica Radical que se separaron del bloque que conduce Mario Negri, ¿no? Exactamente, los 12 revolución radical, como le dicen a veces por lo bajo. Y hubo un panel puntualmente que se dedicó al tema económico, del que participaron Guido Lorenzino, Eduardo Levi Yeyati y Javier González Fraga, y lo que me comentaban es que los tres coincidieron en sugerir un apoyo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así que, como antes escuchábamos el audio del diputado radical que se encontraba allí en la provincia de Santa Fe, en principio impulsarían el acompañamiento de este acuerdo para que finalmente se concrete, ¿no? El diputado Cipollini, exactamente, del Chaco, que estuvo ahí presente y habló con nuestros compañeros más temprano, pero nada se sabe, Débora, por lo menos hasta ahora, de que el bloque radical vuelva a ser de 45, sino que van a mantener por ahora, por lo menos, la división que existe de un grupo de 12, Evolución Radical, y otro grupo de 33. ¿Qué pasa? Primero que te dicen que este no era el lugar para hablar de las internas que ellos tienen, era un lugar para hablar más que nada de la agenda legislativa, de lo que viene, por eso estaban jefes de bloque de diputados del Senado. Y lo que te plantean es que lo que pedían estos 12 diputados de Evolución Radical era vocerías, ¿no? Sí. Lugares que les den mayor exposición. Lo que vienen pidiendo a Gerardo Morales es eso, la presidencia del bloque, que finalmente se la quedó Mario Negri, tuvo el mayor acompañamiento de los votos, y si no, la presidencia del interbloque de Juntos por el Cambio, y dicen que Gerardo Morales llevó este pedido a los jefes de los otros partidos, a Patricia Bullrich, Maximiliano Ferraro y Miguel Ángel Pichetto, y que, bueno, obviamente no se aceptó que sea, en este caso, Rodrigo de Loredo el que presida este interbloque, que tiene nada menos que 116 diputados, que tenés desde Fernando Iglesias hasta Margarita Stolbizer, o sea, claro, y no que es nada sencillo. De Loredo es su primera experiencia como diputado nacional y acaba de asumir el 10 de diciembre. Exactamente, una figura muy joven, tiene obviamente muchísimas ambiciones, digamos, pero no es una tarea sencilla. Y además con la perspectiva también que busca el radicalismo de posicionarse fuertemente como uno de los posibles candidatos a presidente en el 23, ¿no? Que ya sabemos que cada vez falta menos para ese momento electoral. Y ellos todo el tiempo lo que te dicen es: tenemos muchos referentes que pueden postularse tranquilamente. Gerardo Morales, Facundo Manes, Cornejo. De hecho, hoy circularon por los mails de periodistas una reflexión en conjunto entre Facundo Manes y Julio Cobos respecto a su mirada sobre la Argentina. Me parece que eso también indica un poco, Débora, lo que vos estás planteando. José, vos preparaste un informe vinculado a un pedido que se viene haciendo desde la oposición sobre deserción escolar en pandemia, porque el lunes arrancan las clases aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ya el 2 de marzo en el resto de los distritos del país. Así es, bueno, estamos de cara al inicio de clases justamente. Ayer, ya que usamos de disparador las conferencias de prensa de Gabriela Cerruti, ella habló también de cara al inicio de las clases y dijo que estamos preparados para iniciar el ciclo lectivo con una amplia presencialidad en las aulas, y anunció la llegada de las primeras 216.000 dosis pediátricas de Pfizer justamente para aplicársela a los niños de 5 a 11 años como para garantizar la presencialidad. Justamente, que yo creo que, bueno, el tema de la deserción escolar, más allá de las víctimas fatales, que fue lo peor de la pandemia, yo creo que inclusive el tema de la deserción escolar la pondría por sobre, inclusive sobre las consecuencias económicas que tuvo la pandemia acá.
mí me parece que la deserción que se puede haber registrado es el elemento clave y más pernicioso como país, inclusive, que se puede llegar a dar, duda. Y se verá en el tiempo las consecuencias de estos 2 años, de qué manera impactaron, porque generan desigualdad justamente este tipo de situaciones. Y bueno, sobre ese tema presentó un proyecto el diputado Juan Martín, lo presentó acá, inclusive hace un par de semanas que estuvo acá y habló del tema, y piden saber cuántos niños, niñas y adolescentes quedaron fuera del sistema en cada uno de los niveles desde el año 2020. Qué pregunta, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que las proyecciones hablan de una pérdida de al menos 1,5 millones de alumnos, y las cifras oficiales van a estar recién este año. 1,5 millones, sí, el ministro había dicho alrededor de 1 millón, me parece, la otra vez que había hablado cuando se juntaron con la ministra de Salud, Carla Bisotti, para prever cómo va a ser la vuelta a la escolaridad ahora, después del verano. Ajá. Bueno, las cifras puntuales van a estar en el transcurso de este año. Bueno, quiere saber el total de estudiantes, el proyecto pide el total de estudiantes matriculados al final del ciclo lectivo 2020, desagregando modales, niveles de enseñanza, jurisdicción educativa y sector de gestión. También pide saber el total de estudiantes matriculados al inicio del ciclo lectivo obligatorio 2021, y porque justamente para saber en dónde, acá es clave tener datos puntuales, porque si no hablamos en el aire. Entonces ya, inclusive ya en un intercambio ya tenemos 500.000 chicos que no sabemos si están o no están dentro de esta sección. Y ante la falta de datos ellos se excusan diciendo que, y es cierto, la educación depende de las provincias. Pero bueno, en todo este tiempo que el gobierno nacional no haya recolectado o instado a las provincias a que recolecten ese dato para poder llevar adelante políticas. No, sí, es además parte también de la organización del Estado Nacional, ¿no? Que a veces el Estado Nacional se junta o no hacen estas reuniones de consejo interministeriales, y es información que si las propias provincias no digitalizan y no la tienen, el Estado Nacional no tiene capacidad de intervenir en definitiva. De recolectarlo, sí. Hay como una interrelación que a veces falla. Exactamente. Pide saber entonces también cuál fue la tasa de abandono interanual correspondiente a los periodos 2019-2020 y 2020-2021. La cantidad de estudiantes que lograron revincularse, esto es clave, con el sistema educativo, porque es lo más difícil, o sea, el que se fue y que vuelva a revincularse con el sistema en el periodo 2021. Y la cantidad de alumnos que permanecen desvinculados del sistema educativo. Sí, para eso en general las políticas que se constituyen son las de incentivo económico para garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes un mínimo recurso para poder comprar los útiles, ¿no? Por eso se pensaba fuertemente en mejorar las condiciones de la beca Progresar, por ejemplo, ¿no? Y las computadoras, que también se anunció un incremento en la cantidad de computadoras que se van a distribuir para los niños en edad escolar. O a la vez a cambio de la asignación universal por hijo que presentes que el chico va al colegio, por ejemplo. Claro, eso es obligatorio, así, tiene que poner las vacunas o ese certificado. De incentivar que vayan. Y ahí revisando los números, justamente lo que vos decías, una evaluación del Ministerio de Educación de junio de 2020, en plena pandemia, detectó 1.100.000 chicos que se habían desvinculado de sus escuelas. El 10% se tiene en cuenta que los matriculados en los 3 niveles son 11 millones. Wow. Así que es mucho. Bueno, vamos también piden conocer el estado de situación de las acciones y programas implementados para la revinculación de los niños, niñas y adolescentes que perdieron el vínculo escolar durante la pandemia, y cuál es el estado de avance en la implementación del sistema integral de la información digital educativo. Porque el sistema integral de información digital educativo es una cuenta pendiente. En el ámbito educativo se lo considera que es una cuenta pendiente porque permitiría normalizar a todos los estudiantes y de ese modo seguir sus trayectorias escolares. Se llama el CINIDE. O sea que es un sistema que permite digitalmente el seguimiento de las carreras de cada uno de los niños desde que ingresan hasta que terminan su escolaridad. Lo comenzaron a elaborar en 2012, pero sus avances concretos son ínfimos. Eso está revisándolo. 10 años atrás, digamos, ¿no? Sí, y todavía no funciona.
esa es la consecuencia. Nos hemos tomado, atraviesa varias administraciones, o sea que es bastante transversal este problema. Las acciones y resultados del programa Acompañar, esto también pide el proyecto del diputado Martín, acompañar puentes de igualdad y el presupuesto destinado a esta política. Ese programa Acompañar pretende localizar y revincular a los estudiantes con sus escuelas y habría recuperado a 376.532. Es un tercio de los que se perdieron. También pide conocer las acciones y resultados de las políticas implementadas a partir de la instrumentación del Fondo Federal Volvé a la Escuela. Son todos programas que se han organizado a partir de esta situación inédita como es la pandemia y las consecuencias de la pandemia, claro, justamente. Y pide conocer, por último, qué nuevas estrategias se están diseñando desde el Ministerio de Educación para continuar con la revinculación y equiparación curricular con aquellos que permanecieron en el sistema. Y bueno, para concluir, hay un estudio de la Universidad de Itela que se hizo sobre 143 escuelas de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que dice que la mitad de las escuelas señalaba que más del 20% de los alumnos no participaba de la educación remota. En las primarias solo alcanzaba ese porcentaje al 6% y el nivel más afectado era el inicial, seguido por el secundario. Sí, sin duda. Parte de la discusión que se estuvo dando también en el marco del presupuesto en diciembre tenía que ver con el programa Juana Manso, que es el reemplazo del Conectar Igualdad, que distribuye computadoras entre niños, niñas y adolescentes para poder garantizar la educación digital. Todo eso se viene implementando. Hubo una suspensión durante los últimos años, principalmente en el gobierno de Mauricio Macri, pero a partir del 2020 recuperaron con muchas de las computadoras que no habían sido entregadas. Ahora están entregando también de manera directa a los municipios. Hay escuelas municipales que reciben las computadoras, algunas son notebook y otras también son tablet, ¿no?, que a veces reparten para garantizar un acceso mínimo a la conectividad. La contracara es que muchas veces y en muchos distritos no hay conexión a internet. Claro, tal cual. Tienen poca conexión. Eso también era un problema que alcanza algunas universidades del interior del país. Los problemas con la conectividad. Vos podés tener el dispositivo, pero si no tenés internet se complica el asunto. Sí. Pero bueno. Y también salió hace poco tiempo una resolución de la CONEAU y del Consejo Interuniversitario planteando la presencialidad plena también para el sistema universitario como una de las dimensiones de lo que faltaba darle una garantía, principalmente en función de cómo compatibilizar, ¿no?, las ausencias de los últimos años y la capacidad de los estudiantes de poder recuperar su dinámica diaria para garantizar así los estudios. Uno de los debates que siempre está presente, y vos también comentabas, Débora, que es una de las comisiones que está en disputa su presidencia. Exactamente. A partir de, el triunfo que dice haber tenido Juntos por el Cambio. ¿No?, objetivamente, pero que no cambió tanto. Se ve plasmado, claro, en la composición de la Cámara. Ellos siguen manteniendo casi el mismo número de diputados y el Frente de Todos no varió tampoco mucho. Lo que ellos están reclamando, y por eso nos comentaba antes el diputado Araujo, no se ponen de acuerdo en a quién le corresponde la presidencia de una serie de comisiones. Algo muy parecido a lo que ocurrió en el Senado, que también siguen las negociaciones para ver quién va a tener las presidencias y la composición de las comisiones, porque no solo pasa por quién preside la comisión, que obviamente te determina si se reúnen o no, claro, las comisiones, el ritmo de trabajo, digamos. Exactamente, sino si tenés mayoría o no, eso te puede bloquear o no la firma de dictámenes. Una de las comisiones que estaba reclamando para sí Juntos por el Cambio era la de Agricultura, la de Medio Ambiente y la de Educación, que obviamente es para instalar todo este tipo de temas que fueron, se habló muchísimo, la oposición y el oficialismo también habló mucho de educación durante la pandemia. Sí, de hecho se aprobaron varias leyes, ¿no? La de trayectorias educativas, por ejemplo. Lo de la virtualidad, se modificó la ley de educación. Virtuales. Sí, fue un tema que estuvo muy, muy presente. De hecho, la Comisión de la Niñez también trabajó en todo lo que
que tiene que ver con los niños, la educación, estuvo muy presente aquí durante la pandemia, pero sí es una de las comisiones que quiere tener para sí el interbloque Juntos por el Cambio. Hay que ver cómo se resuelve el asunto. Veremos. Después lo iremos sabiendo porque todavía no está resuelto cómo van a estar organizadas las comisiones y cómo se van a componer en el próximo periodo. Pero vamos a volver a recorrer nuestro país para nuestra próxima entrevista, que ya está del otro lado nuestra invitada. ¿Qué tal, diputada Romina del Pla? Gracias por atendernos en esta tercera edición, diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Hablamos de educación, estábamos justamente repasando algunos de los proyectos que piden al oficialismo información sobre la deserción escolar en el contexto de la pandemia. Y bueno, además de diputada, es docente, es representante gremial docente. Aprovechamos para, además de darle la bienvenida, a preguntarle sobre su mirada de cara al inicio del ciclo lectivo ahora la próxima semana. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, mirá, en materia educativa el cuadro es muy grave, porque no solo está el efecto de los 2 años de pandemia, sino obviamente el efecto de la crisis social, ¿no? Entonces, cualquier intento de resolver un cuadro educativo que no atienda los dos problemas, atienda la situación de las escuelas, de la infraestructura, de los cargos docentes, de los salarios y la situación social de las chicas, los chicos, los adolescentes, adultos, hace complicada la situación. En ese punto, justamente uno de los problemas que nosotros estamos viendo en el conurbano, sobre todo por ejemplo en La Matanza, el Tercer Cordón, es el crecimiento de la matrícula. O fíjate que todo el tiempo se está hablando de la deserción, del abandono, de los que se cayeron por efecto de la pandemia. Pero en realidad tenemos chicas y chicos que se vienen cayendo de antes. Por supuesto, se agudizó con la falta de conectividad y de políticas para garantizar conectividad gratuita. Siempre quiero recordar que no se liberó ni 1 giga durante toda la pandemia para que estudiantes y docentes se conecten en forma gratuita. Y eso, miren que ha habido gente que se llenó la boca hablando de educación en el Parlamento, pero no liberaron 1 giga, no le tocaron 1 centavo a las empresas de telecomunicación. Nada. Entonces el problema que tenemos ahora es combinado. Por un lado, sectores que están en un cuadro de vulnerabilidad, de pobreza muy extrema, que es lo que dificulta el sostenimiento de una trayectoria educativa, y por el otro lado tenemos muchísimos chicos que están en escuelas que están totalmente desbordadas o que directamente no tienen vacantes. Y esto como resultado de, por ejemplo, las mudanzas. Acá hemos hablado mucho de, por ejemplo, la ley de alquileres, el aumento de los alquileres, el problema de las dificultades y la crisis habitacional. Bueno, eso tiene un efecto, por ejemplo, en educación. ¿Por qué? Porque muchas familias se mudan al conurbano. Se mudan cada vez a lugares más profundos de los distritos, cada vez más lejanos de los centros urbanos. Porque los alquileres son más baratos. ¿Cómo? No te escuché. Porque los alquileres son un poco más baratos que en las ciudades. Sí, alquileres más baratos o recuperaciones de tierras, asentamientos, etcétera. Y eso, bueno, va generando, por lo tanto, un aumento de la población y, por lo tanto, un aumento de la matrícula. Después ha habido otras cosas. Por ejemplo, en La Matanza se han inaugurado ya hace prácticamente 10 años algunos barrios federales. Por ejemplo, quienes proyectaron esos barrios no pensaron en las escuelas. Entonces, por ejemplo, se abrieron barrios enteros sin escuelas nuevas, lo cual hizo que la demanda sobre las escuelas que había sea muy alta. Entonces, un problema grande que tenemos es que necesitamos la construcción de nuevas escuelas, nuevos polos educativos, como denominamos nosotros, que quiere decir construir la primaria, la secundaria y el jardín, porque hacen falta a todos los niveles. Entonces, ese problema presupuestario es clave, que tiene que ver con atender esta demanda y atender las condiciones de habitabilidad que deberían ser sensatas en una escuela. Nosotros tenemos, pasa en La Matanza y pasa en muchos distritos, como digamos de tanta densidad poblacional como La Matanza, que tenemos escuelas de
de más de 1.000 alumnos como una cosa habitual. Sí. Una escuela de más de 1.000 alumnos es una escuela que va a tener problemas reiterados. ¿Por qué? Porque vos tenés un uso de un edificio escolar muy exigido. Entonces vas a tener problemas de infraestructura, vas a tener sistemáticamente dificultades. No hablemos ya del problema del personal necesario, de otro tipo de conflictividades. Entonces, yo creo que tenemos un problema que es que presupuestariamente no está atendida la construcción de las nuevas escuelas. De hecho, nosotros hace muchos años que lo venimos pidiendo, esto se agravó, por supuesto, en los 4 años de macrismo y se agravó con la pandemia. Entonces, este tema es clave, hay que destinar mucha plata a eso y eso es lo que está faltando, la construcción de esas nuevas escuelas en el conurbano. Este es un tema. Sí, el presidente anunció, ¿no?, justamente estos días que iban a construir 100 escuelas técnicas en el país. Bueno, 100 escuelas técnicas, siempre no bienvenido. Nosotros estamos esperando en La Matanza hace 15 años que se construya la técnica 15. Digo, que ya existen 14, estamos hace 15 años esperando que se abra la 15. Si después se construyen esas escuelas, bienvenido. Espero que no sean los 3.000 jardines de Macri, porque los 3.000 jardines de Macri no se convirtieron ni en 300 aulas, ¿no? Así que bienvenidas las 100 escuelas técnicas. Pero, para que tengan una idea, en La Matanza necesitamos mínimo 15 escuelas primarias, mínimo, en forma urgente para atender esa demanda y por supuesto con los otros niveles anexos, ¿no?, fundamentales. Entonces el problema es de una magnitud que creo que no se está abordando a nivel gobierno ni nacional, ni de las provincias, ni de los municipios. Este es un tema urgente. Luego, por supuesto, el otro tema es que la situación de la pandemia ha dejado, obviamente, no solo chicos afuera, sino chicos adentro con enormes dificultades, porque estos 2 años, por más esfuerzo que hayan hecho las y los docentes y las familias, bueno, ha dejado sus efectos. ¿Se pueden resolver? Sí, pero con una intensificación de la enseñanza para intentar resolver esas dificultades de aprendizaje que se han manifestado. En ese punto, los programas que se han desenvuelto son programas tan precarios como la situación que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se ha desenvuelto ya por 2 años un programa que se llama ATR y ahora se llama más ATR, que tiene que ver con las trayectorias, reforzar las trayectorias educativas. Ahora, el problema es que este programa es con docentes que están bajo contrato, que se vencen. Estuvieron el año pasado 2 meses, después se terminó, ahora empezó en septiembre, pero termina el 31 de marzo. Entonces, y con enormes dificultades desde el punto de vista de la precariedad laboral. Claro. Entonces, uno de los temas que ha surgido en las jornadas que se han hecho ayer y hoy en las escuelas es la necesidad de una continuidad a esos docentes, y una continuidad justamente de una manera que sea incorporados al estatuto, permanente, que pueden ir tomando distintas formas, depende del nivel. Pueden ser parejas pedagógicas, pueden ser docentes auxiliares, 1 o 2 por sección encargada, claro, de esa intensificación sistemática. Bueno, hay que buscarle la manera adaptada a las necesidades de cada institución, pero necesitamos que esos docentes continúen ayudando al docente habitual, al docente de planta, sea el maestro, sea el profesor, a esa intensificación de aquellos y aquellas que necesitan una mayor atención. Pero esto no se va a poder sostener sino con un sistema de becas. Creo que claramente para muchas y muchos estudiantes tiene que haber un sistema de becas para poder sostener justamente la trayectoria y que no ocurra que porque tienen que ir a cuidar hermanitos, porque tienen que acompañar a los padres a trabajar, etcétera, se produzca esa situación de discontinuidad. Bueno, creo que la escuela no puede escindirse del cuadro general de crisis social, por eso tiene que haber una política habitacional para el que está en un asentamiento no esté todo el tiempo peligrando de que lo van a desalojar y puedan los chicos ir con tranquilidad a la escuela. Hacen falta una serie de políticas de conjunto que obviamente están cuestionadas de la mano de
de los recortes que se vienen dando y de los acuerdos y del acuerdo que se está negociando con el FMI, que va a demandar más recortes. Entonces, yo la verdad que en ese punto tengo una gran esperanza en todo el esfuerzo que están haciendo, que estamos haciendo los docentes y las familias, en tratar de superar esto que ha pasado, pero por otro lado tengo una gran claridad de que el ajuste va a seguir cayendo sobre la educación como sobre otras áreas muy sensibles, ¿no? ¿Qué tal, diputada? Débora Durieta la saluda. Antes de pasar al tema ajuste, FMI y demás, que también obviamente le vamos a preguntar sobre el tema, estábamos hablando antes de la falta de datos que hay respecto de la educación. En provincia de Buenos Aires, ¿se sabe cuántos chicos se desvincularon del colegio en el marco de la pandemia? ¿Cuántos volvieron? ¿Hay alguna cifra? ¿O ustedes desde por ahí el sector gremial, si pudieron hacer algún estimativo de cuántos chicos se quedaron fuera del sistema? Mira, es complejo tener un número total, porque se tiran cifras, ¿viste? Que nunca se sabe cuál es la solidez. Es complejo porque hay mucha, digamos, hay una situación que no es permanente. Y las realidades son distintas de acuerdo al nivel. No es lo mismo primaria que secundaria. En primaria es difícil que haya una deserción total, ¿sí? Porque hay, es un nivel aceptado socialmente su obligatoriedad, hay un mayor seguimiento, hay algunos nichos que hay que buscarlos, que tienen que ver con esto que yo mencionaba, familias que tienen una gran crisis habitacional y demás, pero muchos de esos y la mayoría de esas chicas y chicos con todas estas medidas que se han ido tomando, con el seguimiento una vez que volvemos a la presencialidad y demás, es mayor el número del regreso, de la continuidad que se ha podido constituir. Además hay un ordenamiento familiar en torno a los niños en la primaria, que en la secundaria, también los chicos son más grandes y tienen más autonomía. Entonces ahí hay una situación más compleja de transmitir la obligatoriedad, me parece, ¿no? Sí, por supuesto. Hay variables múltiples, pero ahí es donde en secundaria se hace todo un poco más complejo. Se hace más complejo por la situación laboral. Yo, por ejemplo, el año pasado, a mí me tocó vivirlo en vivo y en directo. Ustedes saben que yo sigo dando clase. ¿Sos profe de historia? El año pasado soy profe de historia, doy varias materias, política de ciudadanía, sociología, etcétera. El año pasado, cuando volvimos a la presencialidad a mitad de año, por ejemplo, yo doy clases en quinto y sexto año de la secundaria. Muchísimas chicas y chicos plantearon que no podían retomar la presencialidad porque estaban trabajando, pero muchísimas. Entonces, esto, hubo que buscar maneras, cómo se continuaba con alguna cuestión de la virtualidad, intermedia, algunos días sí, algunos días no, hubo que buscar la manera. Y esto mismo, fue visto, fue comentado en todas las escuelas. Entonces quiere decir que ahí tenemos un impacto directo de la situación económica y tenemos también, el impacto más general de esta dificultad de encontrarle a la escuela un horizonte, ¿no? En muchos casos. Pero yo creo que en la medida en que se pueda, ayudar con políticas de conjunto, por eso insisto con lo de las becas, mejorar la situación familiar, habitacional, etcétera, todo eso puede acompañar fuertemente la situación. Entonces creo que es muy aguda, sí, el efecto de la pandemia en secundaria. Como todo, nada es uniforme, porque al mismo tiempo que te digo esto, menciono que tenemos muchas escuelas secundarias muy desbordadas de cantidad de alumnos y alumnas. Entonces, es muy duro en adultos, como ha sido el impacto de la pandemia y la desconexión, ese retome del adulto es complejo. Hay que, por lo tanto, darse todos los mecanismos para poder asistir a esa matrícula. Por lo tanto, creo que tenemos por delante un año que va a ser de muchísimo trabajo,
pero con muchos temas sin resolver por parte de los gobiernos. El salario docente, bien, gracias. Las paritarias nacional, provincial, de la ciudad, todas por resolverse. Estamos a una semana del inicio en el caso de la mayoría de las jurisdicciones. El lunes comienza ciudad. ¿Cuánto no hay ninguna oferta salarial? ¿Cuánto Entonces gana ahí hoy? tenés un agujero. Permíteme terminar. Sí, perdón. Es un agujero. Otro agujero es el de la flexibilidad laboral, precarización. El tercero, el de la infraestructura y la falta de escuelas. Entonces, digo, esos agujeros hay que completarlos para que realmente el trabajo docente no caiga en vano y el esfuerzo de la familia tampoco. ¿Cuánto gana un docente en provincia de Buenos Aires que recién arranca? Mira, el docente que recién se inicia, el cargo más bajo es el de preceptor, es el cargo, la base de nuestro escalafón, alrededor de 50.000 pesos, depende, por supuesto, antigüedad, demás, contando todo, conectividad, cifras en negro, etc. Claro. Entonces, el problema que tenemos ahí es que si alguien está realmente preocupado por la educación, bueno, empecemos porque ningún docente cobre menos que la canasta básica. Empecemos por ahí. Entonces, así vamos a tener esos docentes que tantos añoran y mencionan, bueno, esos docentes del pasado tan abnegados, bueno, en general la mayoría trabajamos un solo cargo, no 2 y 3 y 4 como hay ahora. Entonces, empecemos por lo básico. El salario de un maestro de grado no puede estar abajo de la canasta de pobreza, 80.000 pesos para arrancar. Hoy, el mínimo garantizado nacional está en 45.000. Bueno, está claro que estamos a una distancia importante y que justamente cuando se habla de jerarquizar hay que empezar por los salarios, claro, hay que empezar por las condiciones de trabajo y si no todo lo demás es para la tribuna, como se dice vulgarmente. Diputada José Di Mauro la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José? Siempre los sueldos son bajos, lamentablemente, y siempre es bueno reclamar más para los docentes y también las estructuras edilicias merecen la atención que mencionaba al principio. Pero puntualmente se armó un debate en los últimos días respecto del tema de la comprensión de texto. Yo sigo sobre el tema antes de pasar la cuestión del Fondo Monetario, esa cuestión, pero ya que usted es educadora justamente y está en el tema, al ser sobre el tema de la cuestión de la comprensión de texto, se ha armado un gran debate sobre ese tema y se dijo, por ejemplo, a partir de eso, el expresidente uruguayo José Mujica dijo que estamos generando una generación de chicos que no van a ser explotados, sino que van a ser directamente prescindibles. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, primero, ninguna persona es prescindible. Ni chico ni grande. Segundo, está claro que es tan viejo como el capitalismo, que el capitalismo necesita un ejército de mano de obra de reserva y por lo tanto la desocupación no es una novedad para el capitalismo y se va buscando diversos mecanismos. Uno es el de tratar de justificar esa situación de un sector en la completa pobreza y desocupada por la falta de capacitación. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente. En Argentina, la mano de obra y la formación educativa en realidad está por arriba de la media regional y en general la mano de obra argentina está sobrecalificada, no subcalificada. Después siempre podemos ver qué formaciones específicas hay que desenvolver, pero en ese punto yo que transito las escuelas veo por un lado las dificultades, pero veo también las cosas absolutamente maravillosas que se hacen en las escuelas. Entonces tengo, digamos, cuando veo cómo, por ejemplo, a partir de ciertos, digamos, de las cuestiones tecnológicas que no se protesta, bueno, pero todo el día están con los teléfonos o con esto, con lo otro, bueno, veo que hay muchos elementos de comprensión y novedosos que aparecen.
Y entonces en ese sentido creo que hay que poner en contexto la situación. La comprensión lectora, por supuesto que tiene dificultades si vivimos en un cuadro social difícil, si no hay elementos para poder abordarlo, pero yo veo que en ese punto hay como un debate que es bastante hipócrita, ¿no? En el sentido de que cada vez que se plantean esas críticas sobre el funcionamiento educativo, no es para mejorarlo, sino es para eliminar contenidos, para empezar a hablar solamente de ciertas habilidades y someter más y más y más la educación a las necesidades del mercado y no de las necesidades de formación integral. Entonces, creo que en ese punto, por supuesto que necesitamos siempre un debate y una reorganización del sistema educativo, pero tiene que ser siempre sobre la base de un debate real, donde se pongan los recursos que hacen falta y donde, de estudiantes, docentes, las familias, podamos discutir cómo tenemos que reorganizar el funcionamiento general, ¿no? Entonces, en ese punto me parece que no todo es para atrás y que siempre hubo, déficit educativos. Claro. Sí. Y vuelvo a insistir que pueden ser subsanados. Te quería hacer una pregunta y pedirte una reflexión cortita. Si te gusta Elegante y cómo ves ese fenómeno vinculado a los traperos y la vinculación también con las computadoras del Estado, las computadoras que se usan para la educación puestas al servicio de la cultura popular. Bueno, mira, dos cosas. Por un lado, en algún momento, en algún medio me preguntaron sobre la canción del abecedario y bueno, en ese punto creo que todo elemento que sirva para atraer hacia la cuestión educativa, hacia un contenido, está bueno, ¿no? El instrumento, el formato, en ese punto siempre debe ser aprovechado si llama la atención. Sobre el tema, esto después hay que ligarlo a la brecha digital. Sí. Yo creo que la brecha digital no fue resuelta por el Conectar Igualdad, ni fue resuelta ahora tampoco. Creo que en su momento fue importante. Yo viví cuando se repartieron las netbooks en distintas escuelas secundarias, pero en muchos casos, justamente al no ir acompañados de la formación de los docentes y de la formación y la educación en el uso en toda su dimensión que se le podía dar a esa herramienta, no alcanzó, ¿se entiende? Eso para resolver estas brechas que vienen de base. Entonces, el problema es que la diferenciación social, resultado de la desigualdad social, no la resolvemos solamente repartiendo computadoras. Hay que ir todavía más abajo. La computadora, bienvenida, pero no alcanza a resolver esa dificultad. Pero además quiero decir que el problema es que eso se discontinuó fuertemente y que además ahora tampoco se termina de retomar. Entonces ahí tenemos un tema serio, que es que para superar la brecha digital también tiene que ser de la mano de ir superando la brecha y la desigualdad social, ¿no? Gracias, Romina, por este ratito, por esta síntesis última. Ya te tendremos acá en el piso para profundizar un poco más. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Buenas tardes para todos. Bueno, nos vamos corriendo, nosotros terminamos. Gracias, Débora, gracias, José, gracias a todos de estar del otro lado. Sigan aquí con la continuidad informativa de Diputados TV. Hasta la próxima. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país.
Ahora 12. Para más información, ingresa en argentina.gov.ar/hora-12. Reconstrucción Argentina. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, hay que mantener todos los cuidados. Deja una ventilación constante y cruzada en cada ambiente. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al salir de tu casa, usa alcohol en gel. Mantén la distancia de 2 metros, incluso al aire libre. Utiliza correctamente el barbijo cubriendo mentón, boca y nariz, incluso en espacios abiertos. No compartas el mate ni la vajilla. Cumplí con todos estos cuidados. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que el virus se propague, no demores la consulta. Es muy importante que ante la presencia de síntomas leves te aísles y te pongas en contacto con el sistema de salud de tu localidad. Si das positivo, avísale a tus contactos para que puedan aislarse y así cortás la cadena de transmisión. Recordá que podés tener coronavirus si presentás 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.